Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hablemos de Paz, en el cual emprenderemos un fascinante viaje a través de los entrelazados caminos de la paz y la violencia en Colombia. Aquí exploraremos los momentos de la historia que han forjado la identidad de nuestro país, desde los momentos más oscuros hasta los destellos de esperanza que han emergido entre las sombras. Sean todos bienvenidos. En el capítulo de hoy analizaremos los elementos esenciales que componen la política de paz total, una apuesta para dar fin al conflicto armado y a la violencia en gran escala que ha azotado a nuestro país por décadas. En la primera parte hablaremos sobre los desaciertos y lecciones aprendidas de los anteriores acuerdos de paz y las bases del proyecto Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Más adelante veremos cuáles son esas vías para alcanzar la paz total y los nuevos enfoques que esta apuesta propone. Por último, hablaremos del estado en el que se encuentran los diálogos y procesos de negociación, así como los riesgos y desafíos que probablemente enfrentará esta nueva apuesta por lograr construir un país en paz. Bienvenidos a Hablemos de Paz. En capítulos anteriores analizamos el amplio y valioso camino que hemos recorrido en búsqueda de la paz. El legado de los procesos ya pactados nos ha dejado incontables lecciones que han servido de base para establecer los lineamientos del proyecto de paz total. Si bien en las últimas 4 décadas Colombia se ha mantenido en varias mesas de diálogos de paz entre el gobierno y grupos alzados en armas, inicialmente con la negociación entre Belisario Betancur y las antiguas FARC, pasando por Virgilio Barco y los acuerdos con organizaciones como el M-19, siguiendo con la mesa del Caguán y La Habana con FARC, hasta las discusiones con ELN y disidencias en la actualidad, la realidad es que los acuerdos logrados en el pasado no han rendido frutos en el presente. Así lo aseguran distintas figuras de la clase política colombiana. Colombia tiene una intrincada violencia entre narcotráfico y violencia política y conflicto social y una cosa ahí, y además todo tipo de delitos, digamos, están imbrincados, así revueltos. Y resulta que hasta ahora hemos dicho que es éticamente aceptable negociar solo con los que reclaman un propósito político. Y siempre usted oye que dicen, le dieron estatus político, le van a dar estatus político, como si eso fuera un estatus elegante. No, matar no tiene ninguna justificación, así usted esté hablando de política o de narcotráfico o de lo que sea, no tiene ninguna justificación. Entonces, por ese prurito un poco ético de solo negociar con los que tienen propósitos políticos, ha ocurrido un poco lo que pasó con el acuerdo de paz con las FARC, que es que hicimos el acuerdo con ellos, pero dejamos un montón de cabos sueltos por todas partes que lo que hicieron fue adquirir más poder, porque retirado el actor más importante, que era las FARC, quedó un espacio, y eso sí es una clase de física básica. Aunque en pasadas negociaciones de paz se avanzaron en algunos temas como ceses al fuego, la participación política de representantes de regiones afectadas, la reincorporación a la vida civil o las zonas de distensión para impulsar la desmovilización formal, otras situaciones como la constante violencia contra líderes y excombatientes y la reincidencia de hostigamientos y ataques contra la población civil ha dificultado que el país pueda pasar la página de la violencia. En el Senado hay coincidencia en que la paz difícilmente resulte un éxito sin importar quién se encuentre en el Palacio de Nariño. Anteriormente, cuando estaban todos los anteriores gobiernos, sea Duque, sea Santos, sea Samper, sea Uribe, no había diferencias de fondo, todo se zanjaba. Había un famoso chiste en Colombia que decía que el partido más importante es el partido de gobierno, todo se zanjaba con puestos y contratos. Ahorita hay diferencias de fondo, diferencias en el modelo, y entonces el Congreso se está partido a la mitad, no se va a aprobar nada ni a desaprobar nada. Este proceso, como va, no va por buen camino. Necesitamos de verdad comprometer a todos los actores a demostrar de que sí se quiere una paz duradera, una paz bien trabajada, bien elaborada. Aquí en el Congreso compartimos sillas con
exmilitantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que dejaron las armas y están aquí tratando de aportarle a la democracia, a la institucionalidad. Hacemos un llamado a todos esos grupos que aún insisten en la guerra para transformar las sociedades, de que ese no es el camino, de que aquí hay espacios dentro de la democracia que están abiertos para que vengan y aporten. A pesar de las circunstancias mencionadas, la bancada oficial en el legislativo reiteró que se deben respaldar las políticas y los lineamientos del actual gobierno e insisten en que el diálogo es el camino más fácil hacia la búsqueda de la anhelada paz. Y por eso confiamos que toda esta generosidad del presidente Gustavo Petro con este proyecto de paz total sea acogida por estos grupos armados y lleguen a un acuerdo para que como campesinos nosotros podamos vivir tranquilamente y podamos vivir en paz. El diálogo es algo muy grande, porque cuando yo tengo un problema contigo y lo dialogamos, lo resolvemos, pero el diálogo no se hace con balas. Balas contra balas no es diálogo. Entonces por eso yo veo que es muy importante esa paz total. ¿Para qué? Para que los colombianos dejémonos de matarnos. Porque ¿quién se mata en los territorios? No se matan los hijos de los grandes congresistas de este país, de los expresidentes de este país. Se mata es el pueblo. Ante este panorama, lo cierto es que en la sociedad colombiana existe un consenso mayor en que se deben hacer esfuerzos que permitan a las futuras generaciones de colombianos y colombianas convivir en paz y armonía, priorizando el respeto hacia los demás e impulsando la política de la vida. ¡Paz y amor! Como siempre, es para mí un gusto darle la bienvenida a Pedro Viveros, reconocido analista, estudioso de la historia política colombiana y experto en temas de paz, que nos acompaña nuevamente en este set de Hablemos de Paz para comentar los reportajes que veremos en el día de hoy. Pedro, bienvenido. Julieta, muchas gracias por la invitación a Hablemos de Paz de nuevo. Pedro, comencemos entonces con una pregunta muy importante para entender este proyecto. ¿Por qué la paz total es la apuesta para terminar definitivamente el conflicto armado y la violencia a gran escala? ¿Qué lo diferencia de otros procesos? Pues en este caso voy a hacer un símil, ¿sabe? Como si el presidente Petro se metiera en una plaza de toros. Ya los toros pues ya no existen mucho, pero voy a hacer el símil. Sí, buenísimo. Se mete en una plaza de toros de una vez con 6 toros y él solo con un capote. ¿Por qué? Porque cada toro de esos representa unos remanentes diferente de la violencia. Mire, el ELN, que es una guerrilla con un estatus político. Las disidencias, unas que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz de las FARC. No lo firmaron, se abstuvieron, pero ahora quieren ingresar. Otras que cometieron, según las autoridades, unos delitos, pero también quieren ingresar. Y otros que son unos grupos delincuenciales que supuestamente no van a hacer una negociación sino a someterse a esa paz total. Eso es para cerrar un conflicto de una magnitud impresionante desde el punto de vista económico, de seguridad, político y social. Desde varios ámbitos. ¿Y cuál crees que es el frente más difícil de todos esos que me acabas de... El toro más bravo. Fuerte. Yo creo que al presidente le toca el ELN, porque si logra negociar con el ELN, los otros toros pueden comenzar a ver que hay un toro que fue, digamos, negociado exitoso, y pudo salir adelante, avanzó. Y los otros les toca bajar un poquito la fuerza y el bravío de los toros en esa plaza. Entendido. Muchísimas gracias por esa explicación, Pedro. En cuanto al enfoque de este proyecto de paz total, han surgido muchas preguntas, desde cómo serían esas negociaciones hasta cuáles serán las vías para lidiar con aquellos factores que han estado en el centro del conflicto, como lo es el narcotráfico, que desde el inicio ha sido la leña que se ha sumado al fuego del conflicto. Establecer un marco legal para realizar procesos de paz en el territorio nacional, así como instaurar medidas de sometimiento para quienes dejen las armas y retomen su vida civil, es el objetivo fundamental de la Ley 418 de 1997, o mejor conocida como de orden público. Durante varios años, el Estado colombiano ha propuesto diferentes salidas al conflicto armado, colocando al diálogo como eje fundamental en la búsqueda de la paz. Sin embargo, en el año 2022, con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, se propuso una prórroga a dicha ley que incluya nuevas herramientas que fortalezcan las mesas de negociación. No podemos seguir en el país de la muerte. Tenemos que construir el país de la vida. Y trabajaremos de manera incansable para llevar
paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Hoy en día se sigue hablando del conflicto, pero ya no es la guerra que produce el enfrentamiento entre estructuras armadas, como se protagonizó en un momento determinado entre lo que fue la insurgencia de las FARC y el Estado colombiano, sino que es un conflicto totalmente disperso, diluido, que tiene múltiples expresiones, y eso obliga a que se tenga que ser sumamente creativos por parte del gobierno y de la sociedad para lograr desactivar. Si bien esta propuesta tuvo su paso exitoso por el Congreso y posteriormente se promovió como ley de la República y dieron paso a la consolidación de nuevas mesas de diálogos entre grupos armados del país, para el sector de la oposición existen diferencias entre el concepto de la paz total propuesto por el gobierno nacional y la ejecución de la propuesta, debido al aumento considerable de ataques contra la fuerza pública y la población civil. Al principio era a los violentos que tienen disque estatus político. Yo no sé qué querrá decir eso, nunca jamás lo he entendido. Como que hay una gente que por razones políticas tiene como un derecho a matar colombianos, a generar terrorismo, pero ahora quieren hacer negociación con todos los delincuentes. Y eso me parece que no tiene ningún sentido. Yo no conozco en la historia del mundo un país que haya logrado el imperio de la ley, que finalmente es lo que significa vivir en paz, a través de darle beneficios a los violentos. El gobierno entró cediendo y dando, como dije, concesiones para tratar de avanzar en el proceso y buscar otra forma de aproximarse a la solución. Hoy lo que vemos es lo contrario, que se ha aumentado la violencia. Eso significa que en ese sentido lo que no se puede ceder es en la soberanía del Estado. El Estado no puede renunciar a su autoridad y a tener la presencia del Estado en cada uno de los rincones de la patria. Por otra parte, la bancada de gobierno en el Senado define que esta política también plantea reivindicar los derechos de varias comunidades, que históricamente han sido marginadas, como los campesinos, las comunidades indígenas y las poblaciones étnicas del territorio nacional. Ahí quedaron enmarcados los proyectos sociales, los proyectos que van a garantizar el agua, por ejemplo, en tiempos de cambio climático, los que garantizan los derechos al campesinado, a las comunidades indígenas, a los pueblos afros y sobre todo a las regiones que sistemáticamente han sido excluidas de la inversión del presupuesto nacional. Eso es pensar en hacer la paz. Ese afán de que quienes se han enriquecido con la guerra, que no la quieren dejar. La guerra se ha convertido también en Colombia en un gran negocio, no solamente de armas. Con la guerra también hicieron una reforma agraria, centralizaron la tierra, muy pocos se volvieron inmensamente ricos con posesiones, porque ninguno de ellos tiene escrituración de la tierra. Otros aspectos como la implementación del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio, así como una transformación en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, también plantea este documento, a lo que varios expertos consideran que los cambios deben ir de la mano tanto de la fuerza pública como de la sociedad colombiana. Si bien las mesas de negociación con el ELN y las disidencias no han avanzado en su propósito principal, los colombianos y colombianas aún mantienen la expectativa de que estos diálogos puedan dar sus frutos y conservan la esperanza de que estos grupos dejen sus malas prácticas y puedan reincorporarse a la vida civil como uno de los aspectos positivos que dejaron anteriores conversaciones de paz. Rúbrica del acuerdo final. Pedro, ¿qué nuevas oportunidades y nuevos desafíos supone este proyecto de la paz total? Pues Julieta, oportunidades que en esos territorios donde hay un conflicto, que a veces los mismos ciudadanos que habitan ahí no saben de dónde salen las balas, porque no es solamente la pelea que hay entre los que emblemáticamente quieren sentarse a esa mesa a negociar, sino entre ellos también hay conflictos y al final son las poblaciones los que no saben de dónde vienen esas balas y los intereses. Entonces ahí hay una oportunidad, saber y entender muy bien que no va a surgir nunca más en esos sitios este tipo de conflictos. Y claro, eso ayuda mucho a algo muy importante, que es la economía legal de esas zonas. Claro. ¿Cuáles son los desafíos? Para decirle uno, la seguridad territorial. El gobierno y su proyecto de paz total tiene que garantizar la seguridad territorial, que cada día está más difícil, y ese es uno de los desafíos grandes de este proceso. Muchísimas gracias, Pedro. Nos vamos con unos breves mensajes institucionales y ya volvemos para hablar sobre el estado actual del proyecto Paz Total. Seguimos con Hablemos de Paz.
Estamos de regreso en Hablemos de Paz. Ahora veremos un reportaje que nos pondrá en contexto sobre los avances que ha tenido hasta el momento el proyecto de paz total, así como los principales retos y desafíos a los que se ha enfrentado esta apuesta. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Con el compromiso de cumplir los acuerdos de paz con las antiguas FARC, así como el deseo de que las próximas generaciones estén en un país libre de guerra, el gobierno nacional, a cargo del presidente Gustavo Petro, lideró y sancionó la Ley de Paz Total, una prórroga de la Ley 418 de 1997, o conocida como de orden público. Aunque en la actualidad se desarrollan distintas mesas de diálogos con grupos armados como el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC, y se han avanzado en puntos clave como el cese al fuego bilateral, tras un año de sanción, el panorama en materia de seguridad no es alentador, en la que se aumentaron los secuestros, asesinatos y demás ataques contra la población. Las implicaciones de un acuerdo, una negociación de paz, tiene unas características específicas respecto al derecho internacional humanitario, respecto a las obligaciones del Estado también, distinto a la ley de sometimiento con la que se debería estar tratando estos otros grupos. Eso ha hecho que esa ambigüedad, que resulta inconstitucional, pues lleve a que tengan una serie de problemas el país en materia de implementación de la paz total. Uno esperaría que este acuerdo de paz total tuviera en cuenta todos los errores de los anteriores procesos. Uno de ellos es, por ejemplo, que en su momento no fue una ley concebida por todos los partidos, es decir, se excluyó un sector importante de la política y de la sociedad, que terminó con una polarización, y esa polarización terminó con unas elecciones como las que vivimos en Colombia. Entonces uno esperaría que desde Paz Total se le atinara a corregir errores de los procesos anteriores. De igual manera, el Consejo Nacional de Reincorporación ha señalado que desde la firma del acuerdo han sido asesinados 383 firmantes, de los cuales más de 30 fueron ultimados en el 2023. Para el senador Ariel Ávila, existen 3 puntos clave que han dificultado la implementación de esta política. En este momento la evaluación de la paz total uno la tiene que hacer en 3 partes. Evaluación legislativa. Está aprobado únicamente el 50% de la política de paz total en el Congreso, que es la ley de orden público que faculta al gobierno para hacer procesos de paz. El tema de sometimiento, no hay ley, no hay marco jurídico. Segunda evaluación, la evaluación de los procesos de paz. Ambos están en crisis, tanto el del ELN como el de las disidencias. Y el de las disidencias, yo creo que el gobierno tiene que hacer una evaluación, un alto en el camino, y ver si este es el momento de hacer un proceso o no de paz con ellos, pero ambos están en crisis. Y la tercera evaluación es en materia de seguridad. Han ocurrido 5 masacres en las últimas horas, y si el gobierno no aprieta en materia de seguridad, no hay cómo hacer una política de paz total viable para el tema de procesos de paz o sometimientos. A pesar de estas dificultades que ha enfrentado la implementación de esta política, expertos consideran que esta sería la gran oportunidad de unir a la sociedad colombiana en la búsqueda de la anhelada paz. Yo creo que la paz total del gobierno del presidente Petro tiene la ventaja de que es una paz que busca acordar con todos los actores armados, no dejar cabos sueltos. Ahora, claro, eso la hace más difícil, primero porque a usted le toca abrir como unas simultáneas de ajedrez, 30 mesas, y eso pues es una ya es difícil, 30 es muy difícil, pero segundo, le toca resolver unos problemas jurídicos, porque con quienes invocan los temas políticos entendemos que hay un mecanismo, hay unas maneras de salir, pero con quienes no invocan temas políticos, pues la cosa se vuelve más compleja. Para nosotros en el campo, la paz, ¿qué significa? Significa la educación, significa la salud, significa la vivienda digna, y especialmente para el campesinado, que tengamos vías terciarias para que nuestros cultivos realmente también tengan un valor. Y para nuestros jóvenes del campo también es muy importante la paz, porque con la paz le arrebatamos nuestros jóvenes a la guerra. De otro lado, otros consideran que el gobierno también debe observar profundamente lo que piensa la ciudadanía, con el fin de que la desconfianza de hoy se convierta en la tranquilidad del mañana, con miras a la paz y convivencia de todos los colombianos. Creo que todos esperamos con ansias el día que podamos decir que ha llegado la paz a Colombia. Y el proyecto de Paz Total la apuesta a hacer realidad ese día. Pero cuéntanos, Pedro, ¿qué pasaría si eso no funciona? Pues sería una frustración, pero aquí viene otro pero de los famosos que uno tiene que poner siempre en el análisis, y es que
Cada uno de estas etapas del proceso de la paz total, si llega a fracasar, va a traer unas ventajas. ¿Cuáles? Mire que le estoy diciendo que puede tener aprendizajes para no cometer los siguientes. Pero de las dificultades grandes son profundización del conflicto. Va a seguir potenciando la presencia de ese enemigo atroz para nuestra sociedad que ha sido el narcotráfico. Tendríamos más muertos, muchos más inconvenientes de los que estamos viviendo en materia de violencia. Es decir, se escala la violencia si esto no logra su objetivo. El narcotráfico pues tendría otro espacio como lo han sabido aprovechar los delincuentes que tienen este negocio maldito, digo yo, del narcotráfico, Julieta. Así es, muchísimas gracias, Pedro. Ahora iremos a unos breves mensajes institucionales y luego volvemos con las 3 de Pedro. No se lo pierdan, seguimos con Hablemos de Paz. De regreso en Hablemos de Paz. Para cerrar el programa, nuestro analista nos dará 3 claves sobre el tema del capítulo de hoy. Así que nos vamos con las 3 de Pedro, pero antes le quería preguntar, ¿usted se acuerda de las bombas del narcotráfico que nos mantenían asustados a todos? Pues Pablo Escobar, los carteles de la droga, por supuesto. Y eso era un mensaje que afortunadamente no estamos viviendo lo mismo. Si se ha dado cuenta, hemos evolucionado, Julieta. Tenemos otra serie de amenazas, pero no son esas mismas pues que llevaron tantos muertos, tantos líderes asesinados de una importancia grande para el país. Así es, ahora vamos con las 3 de Pedro. La primera, de esos 6 toros de los que hablábamos, de los que el presidente ha decidido meterse él mismo en la plaza, pues ojalá que haya uno que avance. Yo creería que el del ELN, con el ingreso y la dirección del nuevo consejero de paz, podría salir adelante y eso sería un muy buen mensaje para que los colombianos entendamos más de qué se trata la paz total. El segundo, la paz, la seguridad territorial. Es que las zonas del país están desprotegidas hoy. No importa que estén negociando, se necesita que haya una paz territorial en el país, sobre todo en materia de seguridad, que yo siento que los colombianos se ven amenazados. Y por último, cualquiera sea el acuerdo de paz, si nos convence a los colombianos, si pasa por el sedazo de las instituciones nuestras, hombre, deberíamos respaldar, sobre todo porque mitigaríamos en alguna medida el odioso negocio del narcotráfico que tanto daño le ha hecho a nuestro país, Julieta. Así es, muchísimas gracias, Pedro. Bien, terminamos aquí nuestro capítulo de esta serie dedicada a encontrar claves que nos permitan entender de mejor forma nuestra historia reciente en este largo camino buscando la esquiva paz. Una paz que sea de todos y para todos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo para que hablemos de paz. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.